Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de Future Minds. Como sabéis, es un laboratorio de proyectos en torno a la gestión del talento, el desarrollo, que organizamos en colaboración con The Boyle Choice. Al otro lado, y ahí además ya las estáis viendo también, están Jane Rodríguez del Tronco y Carmen Clemente, que nos van a acompañar y os van a introducir esta segunda sesión en la que, como veréis, vamos a empezar ya a aterrizar, porque lo que nos gusta es eso, empezar por lo general, pero luego ir dando ideas para que en este complejo día a día que nos está tocando vivir, pues de verdad este rato que dedicamos a aprender pues sea un rato constructivo. La sesión, como sabéis todos, se va a grabar. Os enviaremos a todos esta grabación, la documentación que se utilice y cualquier pregunta que os surja nos la podéis ir haciendo llegar a lo largo de la charla a través de la opción del chat o de las preguntas, y siempre al final pues les daremos respuesta. E independientemente de eso, si tenéis dudas que queráis después trasladar a cualquiera de los ponentes, están a vuestra entera disposición, porque son 4 superponentes. Así es que nada, vamos a ello. Jane, todo tuya, la pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias. Maite, si puedes pasar tú la presentación, te lo agradezco. Bienvenidos a todos a esta segunda mesa redonda de Future Minds, que bueno, pues organizamos en colaboración con el Observatorio de Recursos Humanos. La primera mesa estuvimos hablando de estrategia. En la segunda mesa, que es la de hoy, la que nos toca hoy, vamos a hablar de personas. En la tercera mesa hablaremos de bienestar, el 23 de junio, y el 7 de julio, que cerramos el ciclo, hablaremos de contribución social. Maite, no sé si puedes, porque yo creo que no puedo gestionar yo la presentación, si puedes pasar tú se nos ha quedado ahí congelada, fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, muchos ya conoceréis The Boyle Choice, otros no. Brevemente, somos un laboratorio de proyectos de desarrollo de talento y trabajamos sobre todo para que personas y organizaciones, líderes, equipos, bueno, pues encuentren ese valor y ese éxito que persiguen, ¿no? Entonces, trabajamos en esas tres líneas. En la línea del liderazgo, es la siguiente, Maite, si no te importa, la línea del liderazgo, la línea de los equipos y la línea más organizacional, ¿no? Buscando ese bienestar de todos, ¿no? En la organización. Liderazgo del talento, excelencia de equipos y bienestar en las organizaciones. Bueno, os decía que la primera mesa fue de empresa y estrategia hace 2 semanas. La segunda mesa, que es esta, es la del área de personas. La tercera, empleados y bienestar, y la cuarta, contribución social. Y todas las mesas están moderadas. La primera, esta y la siguiente, serán moderadas por Carmen Clemente. Contamos hoy nuevamente con ella. Carmen es directora asociada de The Boyle Choice, es licenciada en Geografía e Historia, es técnico superior en turismo y, sobre todo, si hay algo que la define, es que es coach ejecutivo y de equipos. Ella está especializada en comunicación, en inteligencia emocional y protocolo, también sabe muchísimo de PNL. Lleva más de 5 años con nosotros. Para nosotros es una pieza clave tanto desde el punto de vista estratégico como dentro del claustro de formadores y de coaches, que es una pieza fundamental. Y además es nuestra experta en mesas redondas y en debates. Así que, Carmen, te cedo la palabra para que presentes a estos 3 ponentes de lujo que volvemos a tener hoy en esta segunda mesa de Future Minds. Muchas gracias, Jane. Bienvenidos a todos y buenas tardes o buenos días, según nos estén escuchando de diferentes partes, que ya vi que la vez pasada nos escuchaban también de sitios donde la hora no es la misma y no solo Canarias. Bienvenidos. Para mí es un honor, como siempre, tener estos ponentes que nos den su opinión de lo que están pasando, de lo que están viviendo y, sobre todo, de la construcción de cara al futuro. Os voy a presentar, eso me vais a permitir que lo lea porque no quiero confundirme, brevemente las bios de cada uno de Andrés. Empezamos por Mónica Andrés. Mónica Andrés es vicepresidenta de la región del Mediterráneo de Yara Internacional. Mónica es ingeniero agrónomo, desarrolla su carrera profesional en la industria química. Cuenta con una gran experiencia internacional que incluye Europa, Norte de África, Oriente Medio, Asia y Oceanía. Como le estaba diciendo antes, no se ha dejado nada. No, ¿para qué se va a dejar algo? No vayamos, no sé, ya me dirás luego si te has dejado algo por ahí que te quede en el resquicio, que es lo que te ha dejado. Es MBA por el IE, con un sólido expertise en desarrollo de negocio, marketing y finanzas. En su última experiencia como directora de la unidad de negocio de Yara en Asia y Oceanía, demuestra ser una brillante estratega y un excelente líder. Los resultados, de hecho, de alguna manera hablan por sí solos. Solo tenéis que ojear un poquito las páginas y ver su trayectoria y os daréis cuenta.
Andrés Ortega es director de experiencia y empleado de ING España y Portugal. Es licenciado en Sociología, máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos por el IE y coach, es decir, es colega, coach ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching. Experto en gestión del talento, innovación y transformación digital en recursos humanos y a lo largo de su carrera ha desempeñado diversos puestos de dirección de personas. Además, es director del máster digital Talent de SIC y colaborador docente en varias universidades. Su blog, el que recomiendo, sobre personas y organizaciones, ha sido premiado como mejor blog de recursos humanos por la Blogosfera. Estamos bien hoy, ¿eh? ¿Tomé café? Ya no me acuerdo. Blogosfera de Recursos Humanos en 2013 y 2015. El blog yo sí que le he echado una ojeada y es bastante bueno, yo os lo recomiendo. Y finalmente, Ana, que es compañera también, es subdirectora de Dictea de Desarrollo de Talento, es licenciada en Psicología, coach ejecutivo y máster en Dirección de Recursos Humanos y en Desarrollo de Personal. Cuenta con más de 20 años de trayectoria como directora en el área de personas en empresas. Su expertise se centra en su primera etapa profesional en la optimización de recursos, de procesos, de gestión interna y de transformación cultural. Hoy, como consultora desde el otro lado, sigue demostrando su pasión por el desarrollo de personas y de empresas, prestando especial atención al bienestar y a la excelencia tanto a nivel individual como organizacional. Independientemente de mi lectura, yo creo que queda claro la excelente ponencia de los tres. Y a mí, yo antes preguntaba, cada vez que empezaba una conversación o un Zoom o una charla y demás, preguntaba, ¿cómo estáis? ¿No? ¿Cómo estáis a nivel personal? Y yo creo que, no sé si lancemos las campanas al vuelo un poquito, pero sí que me gustaría preguntaros, ¿cómo habéis estado? ¿Cómo habéis estado? Vamos a suponer que esto está, bueno, llegando un poco a su fin. ¿Cómo habéis estado? Andrés, que te tengo a la derecha, para ti. Primero, ¿cómo has estado? ¿Cómo has vivido esto? A nivel personal, ya no solo de empresarial. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Un placer la invitación y formar parte de esta segunda mesa, ¿no? de Future Minds. Pues yo he estado, en lo personal, razonablemente bien. Eso significa que, aunque creo que al menos en España, ¿no? Ha tenido un impacto muy alto y que más y que menos le ha caído cerca, ¿no? Yo afortunadamente en la primera línea de defensa, ¿no? Si utilizara la terminología bancaria, todo ha estado bien, toda familia cercana, pero sí con alguna persona muy impactada, algún amigo que ha perdido a su padre o a su madre. Y en la parte personal lo he vivido con mucha inquietud, muy preocupado. Y en la parte profesional lo he vivido también como muy sobrepasado por la cantidad de cambios que se estaban generando en muy poco espacio de tiempo. Pero vamos, en lo personal, afortunadamente, en cuanto a salud se refiere, francamente bien, pero también muy abrumado por el impacto que he tenido a nivel social. Sí, yo creo que ahí podemos coincidir más o menos todos. Mónica, ¿cómo has estado? Bueno, pues tengo que decir que primero, buenas tardes a todos. Gracias a The Bold Choice por la invitación. Y pues, contestando a tu pregunta, Carmen, tengo que decir que bien porque los míos han estado con salud, los más cercanos. Y bueno, pues sí, he tenido también casos, porque claro, viviendo en Madrid, pues todos tenemos casos dramáticos cerca. No han sido de los más cercanos, afortunadamente, para mí, pero no por ello ha dejado de impactarme, por supuesto. Muy preocupada con la situación que vivíamos, por la incertidumbre, por lo desconocido, por lo que ahora nos espera, la nueva normalidad que dicen, o que empezamos a decir, pero que no sé cómo de normal va a ser, o cuánto va a durar. Y bueno, pues por el área profesional he estado muy ocupadísima. Yo trabajo en la agricultura, pues aquí hemos seguido comiendo, yendo al supermercado y haciendo más compra online y comiendo más que nunca, o mejor que nunca. Y bueno, por eso tengo que estar también muy agradecida y estoy muy agradecida.
Y nosotros te agradecemos esa labor, porque sin empresas como la tuya, los demás igual no hubiéramos comido también. O sea, que gracias. Ana, ¿cómo has estado? Pues yo coincido, ¿no? con vosotros y realmente lo digo, a mí me ha tocado la parte fácil, a mí me ha tocado la parte fácil, gracias a Dios mi familia está todo bien, mis amigos más cercanos también, mi entorno cercano está bien, con lo cual por esa parte estoy estupendamente bien, gracias a Dios, ¿no? O sea, por esa parte genial. Luego, evidentemente, bueno, el contexto es el que es y todos estamos inquietos ante esta incertidumbre, este cambio constante. Pero bueno, la única alternativa es como, bueno, como adaptarte, ¿no? Continuar trabajando para adaptarte, para responder de la mejor manera y de la manera más rápida posible para que realmente podamos salir incluso reforzados de todo esto, ¿no? Que entiendo que bueno, que si podemos dejar a un lado las emociones que puedan cegarnos en un momento dado o bloquearnos, pues bueno, podremos salir, entiendo que reforzados, ¿no? De alguna manera. Eso Así que esperamos. trabajando. Eso esperamos, si no habrá servido de poco. Luego seguimos con este tema. Si os parece, entramos ya en materia. Me apetecía saber un poco, pues eso, cómo lo habíais pasado a nivel personal, porque yo creo que al final hemos pasado todos por unas etapas muy similares, ¿no? Y al menos que tengas, que no tengas ningún tipo de conciencia, a menos que tengas un poquito de conciencia, creo que todos hemos ido pasando por unas etapas bastante similares. Vamos a entrar en materia, vamos con las personas. Esta va para todos, comenzamos por Andrés, si te parece, ya que os tengo así, para mí es más sencillo teneros según os tengo en la pantalla. Vamos a empezar con Andrés. Yo diría que hay muchas empresas que consideran, o por lo menos desde que yo estoy en esto, hay muchas empresas que consideran el departamento de personas o de recursos humanos, que yo creo que cada vez está más en desuso ese término, como un cajón desastre donde cabe todo. Es decir, ya no digamos en las pequeñas empresas donde no hay un departamento específico y donde esto todavía en muchas se sigue un poco desdibujando. No sé, las grandes empresas, ¿no? Las multinacionales cada vez está más definido, pero bueno, pues en el sostenimiento un poco de la pyme mediana tirando a grande, en vuestra opinión, ¿tienen las empresas a su nivel directivo, Andrés, perdón, empezamos por ti, sí, en su nivel directivo, ¿cuál es el papel de este departamento? ¿Habéis observado quizás un cambio significativo en los últimos años? Y ya no digo en los últimos meses, ¿consideras que ha habido cambio y que tienen claro esa dirección? Bueno, yo creo que la pregunta es muy grandota, ¿no? Es muy amplia y caben muchas cosas ahí en eso que has planteado, ¿no? Yo creo, pero no ahora en el corto plazo, creo que es muy difícil generalizar la forma que tiene un departamento de personas o de recursos humanos en un contexto de empresa grande o de subsidiaria de multinacional y que no se puede comparar con la existencia de algo parecido que pueda haber en un contexto pyme, si es que hay incluso algo parecido en un contexto pyme. Es decir, yo conozco más pymes donde no existe ni siquiera la especialización hacia el área de personas y, por lo tanto, establecer esa comparación me resulta complicado, ¿no? Yo, si echo la vista atrás desde que yo empiezo mi andadura profesional, que hay que remontarse al siglo pasado, ¿no? Parece que no, pero estamos hablando del siglo XX y esto da mucho vértigo decirlo, pero es la verdad. Lo que yo sí he vivido y haciendo ese matiz, ¿no? Es decir, creo que hay empresas que siempre han tenido departamento con foco en personas, donde lo que han cambiado han sido las prioridades para con las personas, ¿vale? Y hay otro tipo de tejido empresarial donde creo que a fecha de hoy sigue siendo o sigue estando ausente un área que ponga foco en las personas. Si pienso en las primeras, es decir, empresas de cierto tamaño, ¿no? Empresa mediana, grande, sea local o subsidiaria de multinacional, yo creo que lo que se ha producido ha sido una evolución con el paso de los años de una función de recursos humanos mucho más volcada quizás en la productividad y en optimizar los recursos humanos o el capital humano de la organización hacia, digamos, un cada vez más foco en el desarrollo de las personas que estaban dentro de la organización. Y lo que yo sí he percibido en estos meses o a raíz de esta situación absolutamente inesperada, ¿no? y globalizada, y que creo que nadie podía tener de alguna manera en su hoja de ruta, es que lo que ha sido generalizado, independientemente de si eras una pyme
o si eras una gran empresa, creo que lo que se ha generalizado es poner en el centro de la prioridad la salud y el bienestar de los profesionales. Es decir, la manera en la que tú has empezado preguntándonos ¿qué tal estáis? Se ha generalizado independientemente de cuál es el tipo de empresa con la que tienes una interacción o el tipo de profesional con el que tienes una interacción. De repente, la salud se ha puesto en el top of mind. Todo el mundo pregunta por qué tal estás y no es una pregunta, es una pregunta honesta, ¿no? Oye, ¿qué tal estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo está tu círculo? Y creo que también se pregunta indirectamente qué tal estás psicológicamente. Es decir, desde luego en el ecosistema en el que yo me muevo, lo que ha subido niveles por momentos ha sido la preocupación por el bienestar, ¿no? El well-being, la salud física y a lo mejor no de una manera tan evidente, pero también la salud psicológica de las personas. Y creo que eso ha sido uno de los efectos generalizados, no sé cómo lo verán Mónica y Ana, al menos yo lo he percibido y lo he vivido de esa manera, ¿no? Y ya te digo que el histórico es las organizaciones que tenían departamento de recursos humanos han ido pivotando y las prioridades para con las personas al margen de esta situación ha sido pues pasar de poner el foco en la productividad y cómo optimizarlas a, digamos, evolucionar hacia poner el foco en el desarrollo de las personas y llegamos a la época COVID, ¿no? Donde creo que esto lo ha puesto en otro nivel. Ajá, muy bien, muchas gracias, Andrés. Mónica. Sí, pues mi respuesta va muy en línea a lo que Andrés comentaba, porque es cierto que la pregunta es muy amplia, ¿no? Entonces contestar al nivel macro multinacional y al más micro pyme sobre cuál es el papel o el rol de los recursos humanos y si esto ha cambiado en los últimos tiempos, pues es complicado. Pero lo que sí puedo decir es que bajo mi experiencia vamos mejorando, como nota positiva, vamos mejorando. Y así como en general las empresas siempre o tradicionalmente han tenido muy claro que para contratar recursos de transporte tenían que tener un operador logístico especializado o para contratar materias primas tenían que tener un director de compras especializado en la materia, la gestión de otro recurso como son los humanos no se tenía como una de las prioridades técnicas o de las capacidades o las competencias que se deberían contratar, sino que se asumía como parte del director de la compañía. Se asumía como una de las responsabilidades del director de la compañía. Es cierto que en las multinacionales, también por tamaño, esto se ha ido especializando y se ha ido mejorando en el sentido de tener un interés mayor en el desarrollo de las personas, como antes comentaba. Pero cierto es que muchos del rol del recursos humanos también en las empresas grandes, no sé en qué porcentaje porque no tengo datos, pero sí que en un porcentaje muy alto se arrincona a tareas eminentemente técnicas. Eminentemente técnicas, tanto de gestión. Y luego vemos consecuencias en las compañías, en las grandes y en las pequeñas, de que pues problemas de sucesión. Pues, se va el señor que se retire o que problemas de sucesión, y a mí me da igual el tamaño de la compañía, puede ser un departamento. Y es porque no se tiene en cuenta algo así, o problemas en gestión del crecimiento, porque no solamente los recursos humanos han de entrar a trabajar cuando hay problemas de productividad en la compañía, también cuando la compañía va muy bien, pues también hay problemas en la gestión de ese crecimiento y donde los recursos humanos tienen un rol que aportar. Y ahora con el problema que estamos viviendo del COVID, una nota también que quería apuntar sobre lo que Andrés dijo, haya sido, he comentado yo esto con amigos también y compañeros, en la evaluación del desempeño. Porque claro, es que ahora todos trabajamos desde casa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y pues y lo que sí que estoy viendo una evolución rapidísima con discusiones que yo había tenido antes, pre-COVID, ahora todavía no puedo hablar de post-COVID, pero durante el COVID, de discusiones que he tenido de no, es que mis empleados tienen que estar en la empresa, en la oficina, tienen que llegar a las 9 y irse a las 6 porque es que si no, no es lo que hacen. Y mira, yo no me fío porque, oye, pues son arquitectos o son ingenieros, no, mira, yo mejor estoy más tranquilo si los tengo en la oficina. Estoy hablando desde el área de dirección, el punto de vista que tengo en el área.
Ahora todos trabajamos desde casa. Pues ahora el planteamiento es, oye, ¿sabes que esto está funcionando muy bien? ¿Sabes que estoy pensando en cómo evaluar el desempeño de mis empleados o de mis equipos de una manera diferente? Porque estoy viendo que esto ha funcionado. Porque además se ven ellos más reconocidos, porque claro, el factor salud, el factor preocuparse por el individuo, no solo por el profesional, por el individuo, ahora cobra un rol que ojalá nos dure, que ojalá nos dure el papel que está cobrando esto para atender también la aproximación del desempeño de un trabajador de una manera diferente. Ajá, genial. Creatividad al poder. Habrá que tirar de creatividad, digo yo, se me ocurre, ¿no? Pero bueno. Ana. Pues mira, yo, bueno, estoy de acuerdo con Mónica y Andrés en gran parte, aunque también tengo ahí mi puntito crítico, mi perspectiva crítica. Efectivamente, en los últimos años sí se está viendo que la mediana y gran empresa se está poniendo, bueno, el área de recursos humanos está en el centro de la estrategia también, y las actividades y las acciones que se llevan a cabo dentro de este área pues están muy orientadas a las personas, y eso lo confirma Andrés con toda la actividad que realiza y nos cuenta maravillas, ¿no?, en relación a todo eso. Sin embargo, sí es verdad que tengo que decir, y no es el caso evidentemente de las empresas que están en esta mesa, y por eso estamos hablando de todo esto, que en algunos casos este centro o este foco en la persona o estas acciones son un poco maquillaje, la verdad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en los contextos en los que hay vulnerabilidad y en los contextos difíciles? Pues que el maquillaje se va y salen las miserias, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que en este contexto, independientemente de que ha habido, como dice Andrés y dice Mónica, las empresas que se han orientado, por supuesto, a las personas, ha habido otras en las que era maquillaje esa orientación, con lo cual lo que ha producido es una separación total y absoluta entre los trabajadores y la organización, con lo cual, bueno, pues con una evidentemente anulación, ya no hay compromiso, evidentemente ya no se hacen esfuerzos, los esfuerzos que se realizan a cambio de un sueldo extra o por miedo a ser despedidos, y evidentemente esto tendrá la consecuencia de fuga de talento y evidentemente impactará en menor producción y por supuesto impactará en los clientes. Algo absolutamente diferente a lo que está ocurriendo en las empresas que efectivamente han apostado por preocuparse de verdad por estas personas, ¿no? Han abierto canales de comunicación, de escucha activa, han conectado, han empatizado, se han preocupado realmente por saber cuáles son las necesidades de una y otra parte para continuar con el trabajo, para responder a estas necesidades y poder continuar con el trabajo de una manera segura, física y emocionalmente, efectivamente, como decíamos, ¿no? Con lo cual, ¿eso qué ha generado? Pues ha generado que se puede continuar con la actividad económica y que eso ha garantizado pues, que las familias también puedan seguir llevando el sueldo a sus casas, ¿no? Genera un mayor compromiso por parte de los trabajadores, ¿no? y de la empresa, o sea, es mutuo. Entonces, es lo que debemos, yo creo que estar en esa idea, ¿no? Que la labor debe ser continuar por ahí, continuar trabajando por crear esos espacios de conexión, de comunicación, de empatía, para que este compromiso sea aún más fuerte. Y generar ese entorno, como decíamos antes, ese entorno de bienestar, ese entorno en el que podemos desarrollarnos profesionalmente y, en definitiva, ese entorno en que la empresa va a hacerse más competitiva, ¿no? Esa es un poco mi percepción de todo esto, ¿no?, de esta situación. Es muy interesante porque es tu percepción de las cosas y de cómo funcionan desde el exterior, que os decía, esa mirada que tenemos de alguna manera los que trabajamos desde fuera para las empresas, es un poco la percepción que tenemos. No obstante, yo sí que creo que todos hemos visto una evolución, creo, o yo por lo menos la he visto desde que estamos trabajando en esto, hemos visto una evolución, no obstante, del área de personas, ¿no? Habéis dicho una cosa, me parece que ha sido, no sé si ha sido Mónica que ha hablado de la estrategia o quizás Ana, no recuerdo ahora mismo, que digamos de alguna manera el Departamento de Recursos Humanos cada vez está más partícipe en la estrategia de las organizaciones, incluso vinculándolo a los objetivos propios y el resultado del negocio. Que era algo que cuando yo empecé, por ejemplo, yo echaba en falta esto, ¿no? Cómo no existe esta vinculación. En este sentido, y teniendo además un poco la situación actual y el futuro inmediato, Mónica, esto va para ti. Desde tu experiencia,
¿crees que aún se mantiene este distanciamiento? Es decir, tú estabas hablando, sí, claro, es una gran multinacional, pero ¿tú crees que ya no solo entre las personas, crees que se establece este distanciamiento entre el Departamento de Recursos Humanos y la estrategia y los objetivos de negocio? Porque yo no sé, Ana, pero yo sí me lo he encontrado, ¿no? Una ausencia de planificación de objetivos propios con respecto, objetivos del departamento con respecto a objetivos y estrategia de negocio. Sí, sigue ocurriendo, lamentablemente. Está cambiando también porque, bueno, pues porque todos evolucionamos y porque todos aprendemos, pero lamentablemente tengo que decir que que el alineamiento no es tan perfecto como debería ser o tan cercano como debería ser, y que tiene mucho que ver con las personas el hacer que esto evolucione de otra manera, porque en la teoría nos lo sabemos todos. La teoría nos lo sabemos todos, entonces cómo poner la teoría en práctica y cómo no salir de nuestro rincón de yo soy el director general o la directora general y yo decido, yo me ordeno, yo organizo, yo tiro de mi director comercial y mi director de logística, como decía antes, y por supuesto mi director financiero. He dicho el último, pero es el primero. El director financiero al lado, y no, en cambio, no tengo en cuenta a la directora o al director de recursos humanos, y sí tengo en cuenta a la directora de financiera. Y entonces, la persona en cargo de la dirección de recursos humanos primero tiene que ser un profesional capacitado para ello, no alguien que ha llegado pues by chance, ¿no? Y entonces, eso es fundamental, tener la competencia necesaria para poder, a su vez, evaluar la competencia que se dispone en la compañía, las habilidades que se tienen en la compañía, las que hace falta reclutar en el diseño de una estrategia que sea necesaria para adaptarse a la nueva realidad en el contexto donde la compañía se encuentre. Y además ayudar a diseñar el perfil de la que llaman, vosotros sois los profesionales de recursos humanos, soft skills, ¿cómo le llamáis? Eso no sé cómo le llamáis. Soft skills. Sí, las soft skills. Entonces, o sea, aquello que no es lo eminentemente teórico, ¿no? Que se sabe. Entonces, ¿quién mejor que el director de recursos humanos para evaluar todo esto y saber cuáles son los recursos que se tienen? ¿Y quién mejor que puede ser o actuar como discussion partner o interlocutor en la discusión de lo que va a ser la compañía en el futuro, de definir la visión de la compañía, la aspiración de la compañía y de luego vendrá la estrategia que se va a implementar? Y quien mejor entiende esto tiene mayor garantía de éxito. ¿Por qué? Porque luego la persona responsable de recursos humanos tiene un papel fundamental en la comunicación de la estrategia, no solamente en el diseño, como estaba diciendo, sino también en la comunicación, y eso es el elemento previo a la implementación. Entonces, si la persona de recursos humanos, el responsable de recursos humanos, porque al final la persona de recursos humanos es una persona muy cercana, y ha de ser también una persona muy cercana al resto de la organización, está alineado con la dirección que diseña la estrategia y es capaz de contar la misma realidad, la misma estrategia con las palabras que el empleado va a entender de una manera más cercana, la retroalimentación, la información también del empleado va a llegar a dirección más rápido y va a llegar de una manera más eficiente. Entonces, pues eso es la comunicación a en los dos sentidos, ¿no? En ese caso. Entonces, como decía, el diseño de la estrategia, la comunicación de la misma, y luego quién mejor también para apoyar en la implementación de ella, porque estábamos hablando de desarrollo de personas, de necesidad de entrenamiento, de competencias, de habilidades nuevas. Ahora estamos saltando todos al área digital y qué mundo es digital para aquellos que somos del siglo pasado, Andrés. Entonces, bueno, pues todos tenemos que aprender y nuevas realidades y nuevas generaciones también. Entonces, la Dirección de Recursos Humanos ha de estar muy, muy al día en todo esto, y la Dirección General y el resto del management de la compañía ha de dejar el hueco también a recursos humanos para trabajar alineados al final, porque es la gerencia de la compañía en definitiva.
Bueno, en primer lugar, me alegra que hablemos todos del siglo pasado. Me hace mucha ilusión. La mesa redonda pasada tuve que explicar. Me quedó explicar que era el siglo XX. Básicamente me quedó explicar que era el siglo XX, ¿no? Eran grandes ponentes, pero vi la edad y dije, oh, Dios mío, aquí tengo que adaptar. Casi has contestado a la segunda pregunta, Mónica, de alguna manera, porque lo que te iba a decir, te la voy a hacer de otra forma, así muy rápida, si no te importa. Es decir, ¿qué tiene que ver la dirección para considerar los recursos humanos para que esté sentada en esa mesa de dirección y que tenga voz y voto? ¿Qué tiene que ver por parte? Porque, claro, tú estás diciendo un poco qué espacio le tiene que dejar, qué tiene que hacer los recursos humanos, ¿no?, para estar alineado, pero desde la dirección, ¿qué tiene que ver el comité de dirección o la dirección de una empresa para dar ese papel que merecen los recursos humanos? Lo que tiene que ver es la utilidad. Vale. Entonces, para dar voz hay que hablar. Perfecto. Genial, no digas más. Saltamos de preguntas. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. A ver, Andrés, esta va para ti. Vamos a ver, tú estás en recursos humanos, estás como director de experiencia empleado, que es algo que a mí últimamente me gusta mucho, ¿no? Porque se vio como una especie de revolución la experiencia cliente y ahora estamos en experiencia empleado, que son nuevos términos que si se llevan a cabo para mí son fantásticos. Pero tu trayectoria te ha posicionado como un auténtico experto y influencer. A mí me han dicho que eres un gran influencer de talento, en temas de talento. Te han engañado. ¿Me han engañado? No, pues luego miro las fuentes. Yo me lo creo todo de tu performance, Andrés. Tú me dices que eres una influencer y tú eres una influencer. Tú no te preocupes, seguramente que está verdad. Bajo tu punto de vista, estando además al día en tantas tendencias y lo que ocurre en el mundo empresarial, ¿hacia dónde crees que tienen que evolucionar de verdad los recursos humanos para ser parte activa de ese negocio? Y te lo uno ya con la siguiente y así, si quieres, unes tu speech todo seguido. Estamos hablando, Mónica estaba diciendo también de medir, Ana también ha hablado, ¿y cómo medir esos resultados? Porque Mónica ha dado con la clave, siendo productivos y siendo efectivos, pero ¿cómo lo medimos? Sobre todo, efectivamente, quedándonos un pelín obsoletos las herramientas de evaluación de desempeño que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vuelven a ser macro preguntas que voy a intentar... bestia preguntas. Llámalas si quieres bestia preguntas. Desglosar, ¿vale? Es que teniéndoos ahí, ¿cómo nos vamos a intentar exprimir lo que pueda? Yo haría lo mismo, no te preocupes. Mira, ¿hacia dónde creo que tiene que ir? Yo te voy a responder a esa pregunta desde una opinión construida con muchas conversaciones con muchos colegas, ¿vale? No es una opinión que surge de consultar solo con la almohada, sino que hay muchas conversaciones con muchos profesionales del área de cultura, personas, recursos humanos de muy diferentes tipos de organizaciones, de industrias y también de países, ¿vale? Entonces, yo creo que una de las cosas que se están viviendo de un tiempo a esta parte es como muchas organizaciones, probablemente estamos hablando de grandes empresas sobre todo, están incorporando nuevas formas de organización del trabajo, ¿vale? Nuevos modelos organizativos. Razonablemente diferentes de lo que era el modelo vertical, convencional, jerárquico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la implantación de ese tipo de modelo de organización del trabajo está generando muchos impactos en lo que es la función de recursos humanos. O dicho de otra manera, lo que está pasando de manera natural en muchas organizaciones que están evolucionando en esa dirección es que hay otras personas que no necesariamente están dentro de una caja que se llama recursos humanos, que tienen interacciones e intervenciones relevantes con las personas de la organización, ¿vale? Y eso no es malo, eso es una magnífica noticia, ¿vale? ¿Por qué es una magnífica noticia? Porque yo creo que el departamento, entre comillas, ¿vale?, de recursos humanos debería ser el más poblado de la organización, ¿vale?, de cualquier organización. ¿Por qué? Porque no una única persona en calidad de director de recursos humanos o de HR Business Partner o de partner de recursos humanos del negocio puede, digamos, atender a las cada vez más
necesidades personales de un grupo de empleados, ¿no? Es decir, cuantas más personas con foco en personas tengas distribuidas en toda la organización, pues digamos que más habrás extendido tus tentáculos, ¿vale? Como área funcional para prestar atención a toda la gente que hay dentro de una empresa, ¿vale? Y eso es algo que se está produciendo con la llegada de nuevos modelos de organización del trabajo, ¿vale? Organizaciones más planas, modelos más redárquicos y mucho menos jerárquicos, toda la avalancha del agilismo aplicado a organizaciones, no necesariamente el desarrollo de software, sino de todo tipo de industrias, están generando formas organizativas que hace que haya otras personas que no son del Departamento de Recursos Humanos, que sin embargo tienen una interacción muy cercana a todos los empleados que hay en la empresa, ¿no? Y eso, como os decía, es algo que está marcando de manera progresiva la propia evolución del área de personas, ¿vale? Es decir, creo que nos dirigimos hacia una organización de personas o un departamento de personas mucho más distribuido y mucho menos concentrado que el que vivíamos antes. Es decir, los viejos del lugar siempre habíamos trabajado, ¿no? Me consta que no soy el único, muchos colegas, por hacer que el director de recursos humanos fueran todas las personas con responsabilidad sobre personas en la organización. Bien, pues la adopción de estas nuevas formas de organización del trabajo llevan a la función de recursos humanos en esa dirección, porque cada vez hay más personas con otro tipo de roles que están fuera del área de HR o de recursos humanos, pero que tienen impacto y un impacto significativo en las personas de la organización, ¿vale? Entonces, a mí me da la sensación, por la información que tengo y por lo que viven muchos otros compañeros que trabajan en el área de personas en otras empresas, que se sigue yendo en esa dirección. Es decir, donde el reto que tiene el profesional de recursos humanos es convertirse más en un conector de experiencias que en alguien que tiene la propiedad de un proceso determinado. Bueno, pues si hablamos de, como decía antes Mónica, de performance, ¿no? De evaluación del desempeño o performance appraisal, pues probablemente es un proceso que con el tiempo va a acabar totalmente distribuido a lo largo y ancho de toda la organización y donde no va a haber un nivel de propiedad o un nivel de ownership en el área de recursos humanos, sino que será un ownership compartido por toda la organización y por todos los directivos de la organización, ¿vale? Y con respecto a medir el impacto que preguntabas también, era como ponerle la guinda a la bestia pregunta, ¿vale? Pues yo creo que es la madre de todas las preguntas históricamente para todo el mundo que hemos trabajado en la función de recursos humanos. Un buen amigo dice que lo que no son cuentas son cuentos. Y creo que durante muchos años los profesionales de recursos humanos hemos vivido un poco estresados con la necesidad de transformar todas nuestras intervenciones en parámetros cuantitativos que nos permitieran, digamos, competir, ¿no? O estar en el nivel de comité ejecutivo por tener la capacidad de traducir nuestras acciones en ratios directos. Pero lo cierto es que hay muchas intervenciones de recursos humanos que es muy difícil traducir en términos de impacto en negocio, pero hay otras donde sí, efectivamente, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, aunque hablar de la medición del impacto de la contribución de las personas en el negocio es muy variable, ¿no? Depende de si hablas de una fuerza comercial, pues probablemente la manera de la métrica asociada a la contribución del negocio es relativamente sencilla, pero si hablas de otro tipo de profesionales que están en otras zonas organizativas, la ecuación se complica razonablemente, ¿no? Y yo creo que ahí, aunque sea muy complejo, hacer las cosas sencillas o simplificar las ecuaciones al máximo también es algo acertado. Entonces, yo creo que se puede establecer una correlación más o menos sencilla, y con eso no quiero decir que sea fácil de hacer, pero sí es sencilla, entre el nivel de engagement o el nivel de compromiso que tiene en términos genéricos una organización con el impacto que tiene en el negocio. ¿Por qué? Porque entre el nivel de engagement, lo que sucede o lo que hace que normalmente tu nivel de engagement colectivo mejore o evolucione es el construir las mejores experiencias del empleado posible. Y esto vuelve a no ser una responsabilidad unilateral del área de recursos humanos. Creo que tiene que ser un premio muy repartido de cómo entre todos se construyen las mejores experiencias para los empleados. Porque a partir de esas mejores experiencias se mejora el nivel de compromiso, por lo tanto el engagement, y hay muchos estudios que correlacionan en positivo
la mejora del engagement con la mejora de resultados. Esto no lo dice Andrés, esto, o sea, uno googlea correlación engagement con resultados y no sé cuántos miles de millones de estudios salen, digamos, demostrando que existe esa correlación, ¿no? Lo que hay que descifrar es qué tipo de intervenciones me permiten mejorar o iterar, que es un verbo muy ágil, ¿no? Que utilizamos mucho en ING, me permiten iterar constantemente las experiencias del empleado a lo largo de todo su ciclo vital, ¿no? Desde que entra por la puerta en la organización hasta el momento de su desvinculación por la razón que sea. Pues yo creo que poner foco en construir lo que realmente te demanda el empleado colectivamente hablando, ¿no? Y estos son mis pains, aquí están mis dolores, esto es lo que realmente estoy demandando, co-crear con ellos, de ahí, eso bebe mucho del customer centricity, es decir, codiseño con mis clientes mis soluciones y mis servicios, pues eso te lo llevas al mundo del empleado y es codiseño y co-creo con mis empleados las experiencias que ellos están demandando para ellos, ¿no? Y eso me tiene que llevar con el paso del tiempo a una mejora del compromiso y esa mejora del compromiso a una mejora de resultados. Y con esto ya creo que te hago el círculo y creo que he intentado respondértelo con cierta dignidad. Muy buenas tardes, ha sido un placer. Ya podemos terminar si queréis. Pero vamos a continuar un poquito más. Muchísimas gracias, Andrés. Muy completa la respuesta y la verdad es que muy clarificadora. En esta misma línea, preguntarte, Ana, qué competencias consideras, porque claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, siempre ha habido dos tipos de ver las cosas, ¿no? Y siempre dice que las personas estamos divididas entre humanidades y ciencias, ¿no? Y me pillas a mí que soy de la parte de humanidades, tratar de cualificar, cuantificar estos. Cualificarlo sí, cuantificarlo es realmente complicado, por eso la pregunta aún extensa. Quería ver si vuestras mentes pensantes habían sido capaces de dilucidar un tema. Pero en base a la parte, a otro tipo de parte, la parte que se le va a requerir a las personas, al rol de las personas de recursos humanos, ¿qué competencias consideras, Ana, que se están demandando, que se van a demandar y qué se les está pidiendo? ¿Qué competencias se les pide a las personas de recursos humanos que tengan? Mayoritariamente, ¿vale? Mayoritariamente. Bueno, esta pregunta también da para mucho, podría llevarme yo el webinar entero, pero bueno, me voy a controlar un poco. Bueno, yo voy a hacer referencia, probablemente por deformación profesional, y voy a hablar de las competencias, de las soft skills, ¿no? Las competencias transversales. Y en esa línea no puedo dejar de mirar a la cultura Agile. No puedo dejar de mirar. ¿Por qué? Pues porque precisamente la cultura Agile que lo que hace es trabajar sobre la adaptabilidad, la capacidad de adaptación a los diferentes entornos, a los diferentes contextos, a las necesidades del cliente, pues realmente eso que estaba ahí, que muchas empresas ya estaban dentro de la cultura Agile y otras estaban fuera un poco diciendo, bueno, ¿qué será eso? Habrá que entrar algún día, pero no sabemos qué es. Pues yo creo que ya de lleno hemos entrado todos. ¿Por qué? Porque lo que nos requiere ahora este contexto es adaptarnos a través del feedback, como dice la cultura Agile. Entonces, claro, al pensar en qué competencias son necesarias para los profesionales de este área, del área de personas, ¿no? Para que realmente se pueda llevar a cabo pues esa cultura Agile, esa adaptabilidad, ¿no? Yo hace tiempo, cuando empecé a profundizar en esto de la cultura Agile, leí el manifiesto y, bueno, me cautivó el primer punto. Me cautivó porque decía, bueno, y ahora seguramente, claro, por mi formación profesional, decía exactamente, bueno, si no exactamente, casi lo mismo. Lo importante son las personas y sus interacciones y no las herramientas y los procesos. Con lo cual, bueno, ahí claramente está el principio de que efectivamente para la adaptabilidad y la adaptación es necesario cuidar y velar las personas y las interacciones. Con lo cual, ¿qué profesionales requerimos en el área de personas? Pues profesionales que puedan generar un entorno de confianza con una elevada capacidad de comunicación, de asertividad, de escucha activa, de empatía y que realmente pueda garantizar el establecer esos contextos, estos contextos y entornos de confianza. Eso yo lo considero absolutamente indispensable en este contexto. Luego, obviamente, pues otras competencias como son, bueno, evidentemente la flexibilidad, la agilidad, la adaptación al cambio, obviamente,
un punto de curiosidad y humildad para cuestionar permanentemente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, está cubriendo las necesidades y que eso permita a través del feedback continuo pues seguir mejorando, o sea, muy orientado al aprendizaje también. O sea, sería como el tercer, cuarto punto voy ya. Y ya para cerrar el círculo, porque no me quiero quedar atrás, igual que Andrés, que también cierra el círculo, ¿no? Pues para cerrar el círculo y apoyando lo que decía Andrés precisamente es liderazgo. Liderazgo para que todas estas competencias que se están requiriendo a estos profesionales de recursos humanos se trasladen y se transmitan a toda la organización a través de los procesos y a través del estilo de liderazgo, ¿no? Ese yo creo que son pues los puntos absolutamente indispensables en este contexto que tenemos ahora y en el que vamos a continuar y que ya es lo que vamos a tener en adelante. Fantástico, Ana. Para Andrés y para Mónica, muy rápidamente, que luego ya vamos, ¿veis? Os dije que nos pasaríamos, os lo dije. Pero bueno, muy rápido para Andrés y después para Mónica. En base a toda esta línea que estáis diciendo, todo el enfoque que le estamos dando a recursos humanos, si vosotros tuvierais que decidir ahora mismo qué asignatura o qué está faltando en la formación de recursos humanos para los nuevos, para los que salen nuevos, se apuntan a hacer su máster en recursos humanos, ¿qué hay que meter más? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando para llegar a conseguir esto que estáis argumentando los tres, este engagement, este compromiso, esta manera de fidelizar con el empleado? ¿Qué tendríamos que enseñar en los másteres de recursos humanos o en las enseñanzas de recursos humanos que está faltando? Ser escuetitos, please. Andrés. Bueno, yo no sé si algunas de las cosas se pueden enseñar en un máster. Me explico, ¿no? Yo creo que estamos hablando más de experiencias que de conocimientos y, por ejemplo, una de las skills que apuntaba Ana, o creo que la dejaba entrever, es la de entender la complejidad. Creo que nadie podría salir a la calle profesionalmente si no se ha adiestrado en entender la complejidad, y yo todavía no conozco ninguna asignatura, materia, disciplina que te eduque en eso, pero sí hay experiencias que te exponen a entender la complejidad de otra manera, ¿no? Entonces, yo a las nuevas hornadas de profesionales que van a poner foco en las personas, no sabemos si trabajarán en departamentos de recursos humanos o si tendrán foco en personas. Les invitaría a que se rodeasen de personas de otras disciplinas, de otras geografías, que convivan con ellos y que eso les dé perspectiva para entender un mundo que cada vez es más complejo. Puede que esté en un máster, pero puede que esté fuera de ello, ¿no? Y también les recomendaría, porque creo que van a tener que hacer mucho de eso, y no sé si presencial, virtual, blended o las tres cosas, pero sí les animaría a que desarrollasen conocimientos en metodologías de facilitación, ¿vale? Es decir, en la extracción de ideas o procesos de ideación de un grupo de personas, porque creo que un componente importante de cualquier persona que trabaje con y para personas van a ser las técnicas de facilitación. Me da igual si es design thinking, si es a través de Scrum o a través de cualquier otra metodología, pero creo que sería una herramienta que yo metería un poco en el dossier. Y si tienen tiempo, también les animaría a que profundizaran en la analítica de datos, porque la mayoría de profesionales que estamos en el área de HR venimos de humanidades y no nos han educado y nuestro cerebro no está preparado para la analítica de datos. Sin embargo, mío no, desde luego. No, por eso, porque a mí me cuesta mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que es una habilidad que si vienes con ese sesgo humanista, creo que ya no te la puedes permitir. Da igual que vengas de procedas de disciplinas académicas más ligadas a las humanidades. Creo que el hacer un esfuerzo por entender qué dicen los datos, ¿no? Más allá de esperar a que el algoritmo te los genere, también sería una habilidad, un conocimiento que yo metería. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Mónica, 2 palabritas. Dime 2 cositas. Pues las 2 palabras que han venido a mi mente están muy alineadas con el comentario anterior. Una era diversidad, es diversidad, y la otra es comunicación. Y diversidad me refiero a diversidad. Lo que quiero decir es
diversidad de personas de diferentes ámbitos, diferentes experiencias, diferentes geografías, como se apuntaba antes, diferentes culturas, diferentes religiones. El mundo, queramos o no, con COVID o sin COVID, es eminentemente global. Y global implica la interacción con muchos tipos diferentes de personas que van a formar parte de nuestra red de contactos dentro de la compañía o fuera de la compañía, ¿no? De nuestros stakeholders que decimos. Y al final, bueno, de una manera u otra, entran en la compañía. Y entonces en la Dirección de Recursos Humanos actúan, o para mí, yo siempre lo he dicho, que son, bueno, me vais a permitir porque lo digo y con todo el respeto, por supuesto, traductores. Yo siempre digo, mi director de Recursos Humanos, la persona que ha trabajado conmigo en Recursos Humanos, siempre le he llamado traductor. Traductor de la cultura. El traductor de, ¿pero me ha entendido lo que le he dicho? Pues mira, Mónica, si no te ha entendido. Porque tú le has dicho esto y tú querías decir tal, pero él, porque está viviendo en esta realidad, ha entendido esto otro. Pero para mí eso es brutal, la ayuda que nos puede dar. Y entonces, y eso tiene que ver con el área de la comunicación, ¿no? La escucha activa, pero también el saber contar. Y bueno, pues esas dos, la parte analítica. Pues vamos a ir terminando, no sin haceros otra pregunta también a nivel personal. Esto, olvidaros un poco de los roles y los puestos que tenéis y que ejercéis, es la pregunta sabida, consabida, pero a mí me gusta recogerla. ¿Qué habéis aprendido con esto que nos ha pasado y qué gran oportunidad tenemos por delante? Ya no solo, ya te digo, a nivel empresarial, ¿no? Sino como humanidad. ¿Qué habéis aprendido? Yo creo que esto es muy personal, cada uno. ¿Qué habéis aprendido y qué gran oportunidad vemos que se nos ha puesto por delante, por sacar algo positivo a esta situación? Ana. Bueno, yo, a ver, enfocándolo al terreno, bueno, primero al terreno profesional y después al personal. El terreno profesional, veo los dos escenarios que veo, ¿no? O sea, al final es la capacidad que tenemos de adaptación, es decir, nos adaptamos a todo, somos capaces de salir de todo, ¿no? Siempre y cuando hagamos un camino consciente, es decir, siempre y cuando sepamos lo que estamos viviendo y qué queremos sacar de todo esto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo lo que, sobre todo enfocándolo en las organizaciones, intentaría aterrizar sobre todo esta transformación que está sucediendo. No es solamente cambio, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a transformar cultura, vamos a transformar el ADN de la empresa, ¿no? Y vamos a trabajar desde estos entornos de confianza, que se han ido creando, porque de manera voluntaria o involuntaria hemos tenido que confiar necesariamente en nuevos procesos, nuevos sistemas, en las personas, algo que antes nos generaba una inseguridad atroz. Entonces, podemos confiar, y eso lo tenemos claro porque ha dado grandes resultados en las empresas con ese foco en las personas, ¿no? Continuemos por esa vía porque podemos confiar y podemos aprender de todo esto. Así que ese es en el terreno profesional, pero también en el terreno personal, obviamente, ¿no? Como dice Alex Rovira en su libro La buena crisis, ¿no? La crisis será lo que quieras que sea, ¿no? Pues la pandemia será lo que quieras que sea, ¿no? Eso es un poco en contexto lo que yo saco de todo esto, ¿no? Un aprendizaje continuo. Muy bien, muchas gracias. Ana Mónica, ¿qué has aprendido? Mira, sí, también en el contexto profesional he aprendido que la creatividad está ahí. La creatividad en las compañías, al menos en la mía, siempre hablamos de, no, es necesario fomentar la creatividad, pero cuando estamos ligados, adscritos a procesos y a unos marcos muy rígidos, es muy difícil desarrollar la creatividad. Pero en momentos como el que hemos vivido y que estamos viviendo también, continuamos viviendo, donde, bueno, en nuestro caso la demanda de fertilizantes creció de una manera brutal en 24 horas. Fue un poco como el efecto supermercado, llamamos. El efecto supermercado, lo mismo, y se tuvieron que poner en marcha todos los protocolos que no existían ni no estaban documentados para abastecer esa demanda dentro de unos parámetros de seguridad e higiene desconocidos hasta la fecha, que no los habíamos visto antes, porque no habíamos estado expuestos. Entonces era reducir, minimizar el riesgo con el 100% de productividad.
Yo siempre hablo de productividad, pero bueno, es que es la verdad. Y entonces, y esa creatividad, sí, bueno, es mi ADN. Y esa creatividad, ese ha sido mi gran descubrimiento de esta crisis. Y en cuanto a en el terreno profesional y el terreno personal, pues que no pasa nada por parar. Genial. No pasa nada por parar, por no viajar, por ver Netflix. Tampoco pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Andrés, ¿qué has aprendido? Voy a intentar ser muy No lo intentes. muy sintético. Sí, mira, yo he aprendido que hay muchas personas que han aprendido a separar lo urgente de lo importante, que estamos relacionados con lo que decía Mónica, muy bueno. que se han dado cuenta que pueden parar, me incluyo, ¿vale? No me voy a excluir del colectivo. He aprendido que el liderazgo es poliédrico, que tiene millones de fórmulas, de formas, y ya sospechaba, ¿no?, que tenía muchas formas. Esta situación me ha demostrado que es absolutamente maleable, ¿no? El liderazgo se adapta a las situaciones en las que tiene que emerger. Y básicamente he aprendido que la competencia, profesionalmente hablando, pero también en lo personal, ¿no?, la competencia más determinante para nuestra vida ya venía siéndolo, pero esto nos ha dado como un par de bofetadas así de ida y vuelta, ¿no? Es la de adaptarse y generar cambio. Ya no adaptarse, o sea, si no te adaptas al cambio, que lo comentaban Ana y Mónica, ¿no? No puedes abrir la puerta de casa, no puedes poner los pies en la calle. Y vamos a una situación donde lo que va a marcar la diferencia es que seas capaz de generar cambio en tu contexto personal, en tu contexto más empresarial, ¿no?, más social. Esta situación, que ha sido muy dura y muy dramática, nos ha regalado muchos aprendizajes muy valiosos desde mi punto de vista. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Ahora vamos a escuchar las preguntas de los oyentes. Yo me quedo más que con ideas que he ido apuntando y que luego, si puedo, trasladaré a un artículo. Me he ido apuntando con muchas ideas que habéis dicho muy interesantes, pero para ser también concisa me gustaría señalar que el Departamento de Recursos Humanos camina desde hace tiempo hacia un nuevo entorno, hacia un nuevo escenario, donde la dirección parece que tiene que tener aún más presencia, donde es indiscutible que tengamos que tener los objetivos y las estrategias alineados en ambos departamentos, poniendo en el centro a la persona, sea como nos decían en la pasada, también nos decían al cliente por arriba, pero el empleado también tenemos que ponerlo en el cliente, que tenemos que habituarnos a las culturas agile y a lo que es la adaptabilidad totalmente. Entender la complejidad para mí es muy importante, que alguien de recursos humanos entienda la complejidad absolutamente de todo. Yo creo que es uno de los profesionales menos valorados, ha sido uno de los profesionales menos valorados y que más deberían haberlo sido, porque un verdadero profesional de recursos humanos tiene que entender y tener tantas cosas. Por eso mis preguntas os han parecido tan extensas, porque es que engloban muchísimo, engloban demasiado. Lo he dicho, trataré de resumirlo bastante, pero prefiero ahora, si os importa, dar paso a las preguntas. A mí me ha encantado. Es imposible, yo creo, Andrés, que midamos las humanidades. Ya veremos cómo lo hacemos, Mónica, que yo sé que para ti es importante. Pero Ana, que está en nuestro campo, encontraremos esa fórmula de cómo vamos a medir esto. Entonces, adelante, Maite. Yo espero las preguntas de los oyentes y luego ya nos despedimos. Muchísimas gracias de todas formas. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias a todos, porque ha sido, la verdad, unas intervenciones fantásticas. Yo os aviso, una de las carreras, o quizá de la más demandada, es la doble titulación de Matemáticas y Filosofía. No sé si es porque quieren medir algo, pero por ahí van los tiros del futuro. Y yo creo que sí que es verdad que se pueden medir muchas más cosas de las que se han cuantificado hasta la fecha, quizá no todas, porque hay una parte de ese alma que tenemos los humanos que no se puede llegar a escrutar del todo, pero mucho más, yo creo que sí. Bueno, vamos a por las preguntas. Primera, ¿qué mundo de posibilidades abre la inteligencia artificial a los procesos de recursos humanos? ¿Os habéis quedado parados? Andrés. Has dicho que qué mundo de posibilidades. ¿Qué mundo de posibilidades? La inteligencia, ya que estáis hablando pues, de eficiencia, de agilidad, etcétera, la inteligencia artificial aplicada a procesos en recursos humanos. Bueno, yo creo que abre todas, pero lo que abre sobre todo es un debate ético, hablando de filosofía, que es cómo conjugar
la intuición humana con la información, vamos a llamar algorítmica, ¿no? Que pueda generar la inteligencia artificial. Y cómo buscar el equilibrio más saludable entre ambas. Yo creo que lo primero que abre es un debate ético y luego en términos de procesos de recursos humanos abre la obligación que os decía antes de trabajar en las capacidades analíticas, porque una cuestión es que la inteligencia artificial te aporte digamos, una automatización de determinados procesos y otra cosa es el componente de interpretación que tú tienes que hacer con esa información, ¿no? Si tú no estás entrenado para eso, pues tener el algoritmo de inteligencia artificial más sofisticado que quieras, que te va a dar una información o te va a automatizar parte de tus procesos que no vas a poder enriquecer. Entonces, para mí ese es el reto que se abre ahora mismo, pero evidentemente oportunidades te dan prácticamente todas en casi todos los procesos que yo conozco del área de recursos humanos. Muchas gracias, Andrés. Siguiente pregunta. Yo no os la dirijo a ninguno porque, bueno, pues son preguntas abiertas, salvo en algún caso que sí que habla de una persona en concreto, ¿no? Pero estas de momento son genéricas, así es que el que quiera responder, pues que coja la palabra. Esta pregunta nos habla un poco de cómo va a cambiar el modo de evaluar a las personas cuando es muy posible que trabajemos con ellas de forma realmente remota y con un contacto directo pues muy ocasional. ¿Cómo y qué se evaluaría? Me la pido. Me la pido porque además yo soy una fiel defensora de esto y además llevo trabajando con equipos en remoto yo creo que de siempre, yo misma, más de 20 años. Por objetivos es tener claro cuáles son los objetivos. Es cierto que en áreas comerciales es muy fácil medir los objetivos, porque hay un objetivo de venta, si se ha vendido y si no se ha vendido, pues no se ha cumplido el objetivo. Pero yo creo en todas las áreas del trabajo, en todas las funciones, hay la posibilidad de medirlas por objetivos. Y, ojo, además añado, hablando de la estrategia como hablaba antes, objetivos muy ligados, muy alineados con la estrategia de la compañía. El empleado tiene que conocer para qué está trabajando y qué contribuye. Claro y meridiano, la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y quizá una de las debilidades que tenemos es que no sabemos dirigir por objetivos. Yo creo, en este caso, y bueno, por supuesto, absolutamente de acuerdo con lo que dice Mónica, es evaluarlo o valorarlo por objetivos, evidentemente haciendo muchísimo hincapié en que esos objetivos estén bien definidos. Tenemos que partir de esa base, ¿no? De que sean debidamente específicos, medibles, que sean los justos, ¿no? Retadores, pero que sean alcanzables y que estén medidos en el tiempo, que estén muy claros, porque si no, entonces cuando puede entrar y generar la controversia. Pero estoy absolutamente de acuerdo con Mónica en que es la forma. Perfecto. Siguiente pregunta. Mira, esta sí es para Andrés. Dice que en el nuevo modelo organizativo que has comentado, ¿crees que se puede decir que todos los profesionales de la función de recursos humanos sois un poco Chief Happiness Officer? No. ¿Tú qué opinas de? Yo añadiría además que ¿qué opinas de toda esta nomenclatura de búsqueda de identidad de recursos humanos? Mira, yo creo que el único Chief Happiness Officer es cada uno mismo. O sea, yo no puedo depositar en manos de nadie la generación de mi felicidad. Estoy muy a favor de las nomenclaturas innovadoras en la función de recursos humanos, pero creo que el único Chief Happiness Officer que hay es uno mismo, ¿no? Y luego hay organizaciones donde crean contextos donde hay oportunidades. Y entonces ahí las personas con foco en personas tienen mucho que decir y que hacer. Es decir, creo que por un lado la persona en el contexto organización tiene que poner su compromiso, su entusiasmo, su expectativa, su know-how, su apetito por hacer, por crecer, y la organización tiene que generar oportunidades. ¿Vale? Tiene que ser un contexto donde las oportunidades afloren, se abran y todo el mundo, digamos, que tenga acceso a esa generación de oportunidades en ese contexto, ¿no? Y eso, la combinación de las dos cosas, es lo que a cada uno le generará determinados niveles de felicidad. ¿Me explico? Pero no creo que pueda haber una organización capaz de hacer feliz a todo el mundo. Entonces creo que el Chief Happiness Officer debe estar más
preocupado por generar ese contexto de oportunidades. Y eso sí que puede generar mayores tasas de felicidad, vamos a llamar de satisfacción en las personas. El concepto de Ahí felicidad sí siempre puedo, genera... No, dime, perdón, sí. Continúa. sí puedo añadir algo y en línea con lo que está diciendo Andrés, por supuesto. Efectivamente, la felicidad es un concepto subjetivo y evidentemente cada uno es dueño de querer ser feliz o no, o de poder ser feliz o no. Eso está clarísimo. El tema del Chief Happiness Officer, efectivamente, además hay personas que un poco se posicionan en contra, diría yo, de ese título, de ese nombre que se le da, pero yo creo por una... A ver cómo estamos interpretando ese concepto. Y es efectivamente lo que dice Andrés, hay que generar el contexto para que realmente se produzca un entorno en el que las personas y los profesionales puedan desarrollarse, pues trabajando, como decíamos, la confianza, trabajando el reconocimiento, trabajando el orgullo de pertenencia. Así es como realmente ese contexto es el que va a generar un entorno de bienestar que es el que permita desarrollar a los profesionales y a la empresa. Yo siempre he dicho, y no sé si lo he comentado antes, creo que no, siempre he dicho que no nos cuesta nada hablar de tecnología de procesos, hablar de tecnología de sistemas, hablar de tecnología de herramientas y de maquinaria, que lo que buscan es optimizar el rendimiento de las máquinas. Sin embargo, tenemos pavor en hablar de la tecnología, entre comillas, que es de la tecnología del bienestar organizacional, que precisamente es la que puede garantizar el desarrollo integral de las personas dentro de la organización y, por tanto, el desarrollo de las organizaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, debemos interpretar adecuadamente a qué nos referimos cuando hablamos de Chief Happiness Officer y cuando hablamos del bienestar organizacional, que no es más que eso, ¿no? Que poner los medios en el entorno para que se pueda desarrollar, ¿no? Cada persona y cada individuo dentro de la organización. Sí, esa es la corriente que hay ahora mismo, que no es una moda, que además yo sí que creo que es una tendencia con solvencia y con perdurabilidad de las empresas saludables o de las empresas que trabajan el bienestar corporativo. Y de hecho estoy viendo en el listado de personas que están siguiendo este webinar, pues que se corresponde con compañías que, bueno, que llevan tiempo trabajándolo y que han visto en ello pues el objetivo de futuro. Frente a esta denominación del Chief Happiness Officer, ¿creéis más que el rol de recursos humanos está en ser el Chief Cultural Officer? Mónica, te tocó. Sí, yo siempre hablo de cultura, de hecho, porque creo que es uno de los grandes obstáculos que en las compañías. El entender la cultura de la compañía, el ser parte de la cultura de la compañía y de entender la cultura de los empleados. Y hay veces que hay un mismatch. Entonces, por supuesto, sí, tiene mucho, bueno, yo no me sabía ese nombre, pero no, lo estoy aprendiendo un montón aquí de terminología. Pero sí que es cierto que el concepto sí que está ahí. Es una de las cosas que yo creo que he dicho antes, que el rol de recursos humanos, la dirección de recursos humanos pasa por ser un mediador o un facilitador, como decíamos antes, de esas culturas, del nivel cultural. Y o sea, el nivel cultural, quiero decir, de los distintos niveles culturales que hay dentro de la organización y hacer un corte transversal a través de todos y hacer que la cultura de la compañía se impregne en nuestra forma de hacer las cosas. Ya nos queda un poquito, voy a hacer las dos últimas preguntas para no extendernos demasiado y si queda alguna que veo que quedará, pues os las paso ya por privado. La penúltima es, agrupo varias además, porque hay unas cuantas que pues tienen interés en saber primero cómo aprender estas competencias que estáis comentando, o sea, dónde aprenderlas, no cómo, dónde aprenderlas, porque habéis estado hablando de que las escuelas de negocio, pues bueno, también se tienen que posicionar de nuevo en este ámbito. Y hay una profesora en concreto que dice, ¿y cómo se enseñan esas nuevas competencias? Es decir, ¿dónde se aprenden y cómo se enseñan? Bueno, como sabemos, en el término competencias hay abarca como tres áreas, ¿no? Por un lado es el conocimiento de esa competencia, el saber qué es esa competencia, el saber hacer, es decir, cómo tengo que ser, cómo tengo que escuchar de manera activa, por ejemplo, si hacemos referencia a una de las que hablábamos, y luego el querer, ¿no? Es decir, yo sé la teoría, sé hacerlo y además quiero hacerlo, ¿no? Entonces, esas son las tres patas
que hay que aprender de las competencias transversales, ¿no? Yo me estoy refiriendo a las competencias personales y transversales, ¿no? Que creo que era a la que se hacía referencia. Bueno, en algunas escuelas, por supuesto, se puede trabajar estas competencias, porque estas competencias no es aprenderte la teoría y saber qué son, sino ponerlas en práctica, porque esto entra dentro de un proceso personal de desarrollo personal. Y yo animo, sobre todo, a aprenderlas y a trabajarlas a través de los procesos de coaching y de mentoring, porque en donde realmente puedes ponerlos en práctica, ¿no? Pero bueno, esa es mi perspectiva de todo esto, ¿no? Sí, yo si por me complementar permitís un aquí poco lo que decía contestar. Ana. Ay, perdón. Andrés. No. ¿Sí? Iba a corroborar precisamente lo que dice Ana, que las consultoras como la nuestra y como otras tantas, precisamente nos dedicamos a esa implementación de procesos donde de alguna manera no solo se enseña la parte teórica de cómo y cómo se debe, sino cuándo, por qué, de qué forma, qué quiebres están existiendo y trabajado junto con un proceso personal, porque esto no se trabaja sin un proceso personal de desarrollo. Van las dos equiparadas de alguna manera. Perdona, Andrés, dime. Sí, no, yo iba a comentar que hay algunos, o sea, la puesta en práctica de algunas competencias está ligadas a, primero, la adquisición de un conocimiento, es decir, tú no puedes practicar una metodología de ideación o de diseño con un equipo de personas si primero no has hecho una inmersión conceptual en la metodología, sea Scrum o sea Design Thinking, y para eso tienes un montón de instituciones y hablo también de analítica de datos. Hay muchos programas específicos, Sí. virtual, blended, bueno, ahora evidentemente 100% virtuales, que te capacitan en el conocimiento, pero luego tienes una componente que normalmente en los modelos 70-20-10 es el que tiene el peso del 70, que es el on-the-job training, que es como yo encuentro un contexto donde me encuentro con un equipo de trabajo con el que puedo empezar a trabajar con Scrum, con Design Thinking o con Lean Startup. Me da exactamente igual cualquier metodología de la que he aprendido. Primero tengo que saber cuáles son los eventos, las disciplinas y las rutinas que hay dentro de Scrum, qué es Scrum, y luego tengo que tener a 8 personas sentadas presencial o digitalmente o virtualmente a mi lado, con los que tengo que empezar a trabajar en una daily, etc, 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 ¿no? Entonces, tienes que encontrar quién puede ser tu proveedor de la parte del conocimiento, y luego tienes que encontrar un contexto, una situación lo más real posible donde puedas practicar esa habilidad o esa skill, ¿no? Perfecto, pues yo tenía una última, pero quizá ya a lo mejor Jane quiere hacer la última y yo os la paso después, como queráis, para no irnos mucho de tiempo. Jane, ¿quieres...? Adelante, ¿No? el público primero. Bueno, pues la última. ¿Qué nivel de convencimiento creéis que tienen los CEOs de que es necesario que ellos mismos sean los primeros directores de recursos humanos? Con el ejemplo. Y me remito a estudios, sí, me remito, por ejemplo, a un estudio creo que es de KPMG, de hace muy poquitos días, sobre la evolución y las decisiones que han tomado los CEOs de las empresas del IBEX respecto de sus retribuciones en esta situación. Y desde luego no es muy ejemplificante. ¿Qué pensáis que queda todavía ahí? Perdonad que sea así, porque de vez en cuando me gusta ser un poco provocativa. Vaya. ¿Cuánto les queda de convencimiento? Porque estamos hablando mucho de que vamos a cambiar, que el nuevo liderazgo, pero ¿de verdad va a venir un nuevo liderazgo? ¿O nos va a seguir Bueno, costando yo creo que me voy a lanzar yo, ¿vale? Y luego les allano un poco el terreno a Mónica y a Ana a ver qué opinan, ¿vale? Mira, yo creo que esto va de personas, ¿vale? Y uno es persona antes que CEO. Y cuando es persona tienes una serie de convicciones y de ideas que son las que te movilizan a la acción. Seas el CEO de General Electric o el CEO de Bold Choice. Esa es la realidad y desde ahí te movilizas. Entonces, una persona que cree en el papel que juegan las personas hará y su convicción le movilizará a hacer una gestión de personas con mucho foco en personas, ¿vale? Y una persona que tenga muchas menos convicciones hacia ello hará lo que corresponda, ¿vale? Es decir, hará el walk the talk, al final se notará. Las organizaciones y aquellos que creen
que eso debe de ser así, pueden trabajar en la influencia, en el impacto hacia aquellos que están menos convencidos. Pero el botón de on-off lo activa cada uno individualmente. Por más que intentes influenciar y llevártelo hacia esa convicción, hay personas que de manera natural y son CEOs, y yo tengo el privilegio de trabajar pues ahora mismo dentro de la organización, tengo la suerte de contar con personas que estando en posiciones de liderazgo y a nivel de CEO tienen esas convicciones, y todo es mucho más sencillo y te permite construir una política y una gestión de personas desde la convicción del CEO. Hay otras organizaciones donde eso no suele ser así. Pero no sé cómo lo ven Mónica y Ana. Sí, efectivamente, esto es una cuestión de valores. Y los valores lo tienen pues todas las personas de la organización, y en este caso el CEO pues es el que toma decisiones. Si el CEO comparte estos valores, pues efectivamente el estilo de liderazgo transitará y avanzará hacia todo esto que estamos comentando. Si no, pues permanecerá igual. O sea, yo creo que no hay más que eso, ¿no? Habrá de todo en este contexto. Bueno, no sé, Mónica. Concluyo, no, te iba a decir exactamente, es que estamos los tres pensando igual. Liderar con el ejemplo y tener los valores necesarios pues, y que queremos inculcar en la compañía donde trabajamos. Eso es. Tanto. Pues perfecto corolario para la charla de hoy, Jane. Ahora ya te dejo a ti cerrar. Muchas gracias. Antes de nada, pues a las 4 personas, Gracias, mujeres, y al 5º hombre que ha intervenido. Y ha sido un auténtico placer, como siempre, muy enriquecedor. Muchas gracias a todos. Gracias, Maite. Muchísimas gracias, Maite, por esta oportunidad, esta segunda mesa. Gracias a todos los que se han conectado y a los que verán este vídeo una vez que esté grabado. Gracias a los 3 superponentes que hemos tenido. Has estado muy bien rodeado, Andrés, muy bien rodeado hoy, aunque creo que es bastante habitual que te rodees muy bien. Muchísimas gracias. No solo Mónica, hemos aprendido todos muchísimo de los 3 y gracias a Carmen, compañera, porque efectivamente es nuestra experta en moderar mesas redondas, antes no virtuales y ahora virtuales. Muchísimas gracias a todos y keep safe, como dicen en inglés. Muchas gracias. Keep safe. Muchas gracias. Muchas Un placer gracias. y estamos en contacto. Un placer. Que vaya bonito. Hasta luego. Un placer.